Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por habernos permitido este recorrido, por permitirnos dar visibilidad sobre un proyecto que justamente tiene como destinatarios a personas que son muy invisibles, que son las mujeres privadas de libertad y también sus niños, ¿no? Hay niños de un día hasta 4 años también en estos penales y bueno, y todo este conjunto fue el que nos motivó a trabajar en el proyecto pero bueno, yo hoy solamente voy a agradecer y Soledad Muñez, acá mi compañera, tiene preparado algo para contarles. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Nosotras somos 3, Silvia, Paloma, que no pudo llegar, y yo. Hacemos el proyecto de talleres cuentacuentos, como decía Nilda, en la unidad 31 de Seiza, una cárcel de mujeres que muchas de ellas están privadas de libertad con sus niños y niñas de 1 a 4 años. Y bueno, a mí me gustaba empezar esta intervención, al menos teniendo en cuenta 3 cuestiones, porque me parece que son eje dentro del proyecto Cuentacuentos. Un eje que tiene que ver con el lenguaje de lo carcelario, otro con la habilitación que genera el lenguaje de la literatura siempre, y sobre todo en un espacio como la cárcel. Y el tercero, que es pensar este territorio más amplio, esta expansión que generaron estos talleres, que comenzaron siendo de lectura y de mediación de lectura de cuentos y poesías infantiles, y esta expansión que tuvo que ver con sumar otra instancia, profundamente ligada a la lectura y que no habíamos visto en un primer momento. Podríamos decir que la instancia de escritura nos buscó. Y cuando digo escritura, digo un folletín que después vamos a leer, que se llama La Batiniña, con los capítulos 1 y 2, y toda una escritura, toda una textualidad anterior que nos preparó y que nos fue habilitando a todas, a las chicas que están presas y a nosotras también, a ser autoras. De lectoras a autoras, o mejor dicho, la lectura como ejercicio activo de reescritura, de sobreescritura, de escritura superpuesta, yuxtapuesta, una escritura de los márgenes, de los huecos que iba dejando esa lectura de los textos. Y todos estos ejes atravesados por Yo no fui, un colectivo feminista que trabaja con mujeres detenidas y mujeres que salen en libertad, un colectivo que acompaña dentro de la cárcel y también después de la cárcel, en ese tránsito, cuando la angustia de salir a veces es tan grande que se teme a la libertad. Porque como decía una compañera de Yo no fui que estuvo presa, en la cárcel hay techo, hay comida, hay gente conocida, y cuando salimos es la intemperie, es el vacío. Así que afuera espera Yo no fui, que entibia un poco el aire y lo hace un poco más respirable. Un colectivo feminista en donde muchas han sido privadas de libertad, otras no, y que desarrolla propuestas de formación en arte, en oficios, en comunicación, en las unidades penales y afuera, en nuestras sedes culturales, tratando de acompañarnos en ese proceso de recuperación de la libertad y en volver a entrar al mundo del trabajo. El lenguaje carcelario, haciendo un poco en este primer eje, es brutal y a la vez es sutil. Opera entre estos 2 extremos, valiéndose del lenguaje palpable de la fuerza y también del discurso sutil de las palabras. Territorios que se acercan porque nos hablan de una violencia sobre una otra, sobre un otro, cuya subjetividad se intenta erosionar hasta hacerla desaparecer, estallar. De un lado, las celdas de castigo, los golpes, la requisa en medio de la madrugada, el descuento de horas de trabajo por estar enferma, por ir a comparendo, por tener visitas o incluso por querer estudiar. Estar presa no es solo estar confinada entre muros, entre rejas. Hay muchos otros derechos que se violan, como los derechos al trabajo, a la salud, donde en realidad deberían estar garantizados. De un lado entonces el territorio de la fuerza, pero también del otro lado el de la palabra. Un discurso sutil que también ejerce violencia, una violencia invisible que, como diría Rita Segato, está en el aire que respiramos, porque desnombra, porque dessubjetiviza, porque arrasa con lo propio.
Las mujeres, cuando están presas, son habladas, son explicadas, son examinadas, son comentadas. En la cárcel, el vínculo fraterno entre lenguaje y poder recuerda que, salvo excepciones, muchas veces la lengua está al servicio de los poderes. Y hay un solo, o no sé si uno solo, pero al menos seguro que sí, un terreno en donde la lengua puede ser trampa, puede revelarnos con B larga y revelar con B corta. Ese lugar es el espacio de la literatura. Por eso la elegimos cuando pensamos en dar talleres de capacitación, de lectura y mediación de cuentos infantiles en la cárcel de Ezeiza, porque confiamos en que si bien la literatura no puede suprimir, no puede anular el dolor que implica el encierro, al menos sí puede ofrecer un poco de aire tibio, sí puede reparar, nos puede surcir por dentro. La literatura y la libertad. Trabajar en contextos de encierro implica revisar permanentemente nuestras prácticas, para no ser absorbidas por el discurso del control y la disciplina. De ahí que, como un poco decía Mabel, es importante para nosotras dejar en claro la concepción en torno a la literatura infantil, que por lo menos para nosotros la literatura no tiene que estar unida a la pedagogía. A veces la literatura infantil, la literatura destinada a niños y niñas, parece que tiene que estar, o estuvo muchos años, al servicio de la moral, tener un fin instructivo. Pero como diría Liliana Bodoc, o como dijo Liliana Bodoc, la literatura se puede bastar muy bien a sí misma. La literatura infantil es para nosotras el terreno de la plurisignificación, de la libertad, de la creatividad, de la potencia. No es un medio para, de ahí que no concibamos la literatura infantil con una función utilitaria, sino que es un medio en el que podemos pensarnos, un espacio que nos permite formular preguntas, interrogarnos, ponerles nombres a los estados de ánimos por los que pasamos, conocernos, saber que todos, saber que a todas nos pasan más o menos las mismas cosas. Leer también es muchas veces reconocerse en esas regiones que apenas ni siquiera podemos nombrar. La lectura nos habilita a poner el mundo patas para arriba, a imaginar que otro mundo es posible, que nada de lo dado es absoluto. Cuando leemos literatura infantil, se nos abre un mundo en el que podemos imaginar esas niñas y esas niñas que no fuimos, esas infancias que nos hubiera gustado tener, pero también a conectar con nuestras propias infancias, con eso que sí hubo. Y en eso, como también decía Mabel, es importante este concepto de camino al lector de tanto habló Laura de Betach, que todos tenemos caminos lectores, todos tenemos textos internos, que no somos lectores por haber leído una cantidad determinada de libros, somos lectores porque formamos trama con esas textualidades que nos conforman desde que somos niñas y desde que somos niños, porque estamos hechos de trazos, de palabras, de refranes, de versos, de anécdotas, de canciones, de poesías, de libros, que a veces leemos unos pedacitos y a veces leemos enteros, de trazos que incluso existen antes que la palabra, antes del lenguaje, porque fuimos tomados, mecidos, alimentados, calmados. Una vez, una de las chicas, la más joven, tuvo una hija. Y todo esto nos llevó a trabajar la preparación del parto. Le hicimos un librito todas juntas, las chicas, y les regalamos en ese librito breves relatos, anécdotas, poesías. Fuimos regalándole todos estos textos compañeros. Y esto fue un quiebre, fue una inflexión en el taller, este acontecimiento, porque pudimos recuperar eso que sí tenemos. Pudimos reconocer ese equipaje que sí traemos, en esos textos internos que sí nos configuran, y así poder sentirnos habilitadas a decir, a expresar, a escribir. Leer y escribir, tal vez dos caras de una misma moneda, porque para escribir necesitamos haber leído, y en esto es muy lindo cuando todo ese conjunto de movimientos, de acciones que hacen las chicas cuando vienen a los talleres por primera vez, y que hacemos todos en realidad en una librería, en una biblioteca, que es revisarlos, tocarlos, mirarlos por arriba, olerlos, leer entrecortado, fragmento, primera oración, última.
Esto es lo que hacen también las chicas en el taller y esto es maravilloso, ver cómo manipulan esos cuentos. Dejan que los textos les murmuren, les susurren, les cuenten y también las interpelen. Y con respecto a la escritura de la Batilínea, como para cerrar, quiero leer una cosita que se me ocurrió una vez cuando una de las chicas, bueno, que es una de las que escriben más, después de las vacaciones de invierno, nos contó que había escrito mucho para este folletín. Saca su cuaderno de adentro de su campera. Ahí escribió algunas ideas para el próximo capítulo de Batilínea. Cuando la llamamos en las vacaciones de invierno, nos leyó por teléfono eso que había escrito. Vamos, dice cuando llegamos, vamos a trabajar que tiene que salir el próximo número. Dice, después de secarse un poco las lágrimas, porque su hija estuvo en terapia intensiva. Está orgullosa del primer capítulo de Batilínea. Está orgullosa porque ya circula en los pabellones. Otra pastillita u otro episodio. En el Batilínea 2, capítulo 2, con letra prolija, una de las participantes, una de las chicas nos describe esta dedicatoria que tenemos nosotras en un cuadro. Este es el inicio de nuestra vocación de escritoras, que el tiempo multiplique esta semilla. De la lectura a la escritura, o la historia de un taller que se inició con el objetivo de dar herramientas para la mediación y narración de cuentos y poesías, pero que de pronto, con la fuerza del vendaval, nos pidió que incorporáramos también la escritura. Esta instancia de golpe se nos hizo necesaria, como si después de leer algo quedara resonando. Un eco con el que algo había que hacer, un pasaje a otro estado, distinto de la lectura, un pasaje a la escritura, un pasaje que nos habilitara a ser sujetos autorales, a sentirnos sujetos que tienen mucho por decir. En un lugar como la cárcel, en el que las mujeres presas son habladas, explicadas, examinadas, comentadas, donde todo el tiempo se piden cuenta, de que den cuenta y de que se rectifiquen. Esto de ser autoras es fundamental porque nos posiciona en otro lugar, de un lugar de objeto a un lugar de sujeto. La miro mientras lee y me pregunto por las condiciones de posibilidad de esa escritura y de esos fragmentos que escribió en las vacaciones. Dicen que la escritura surge de la soledad, del vacío. Tal vez surgió cuando su hija lloraba, en algún momento de tristeza, en alguna charla de pabellón, pero no importa cuándo surgió la escritura. Lo importante es que hubo palabras, que se animó a escribir, que escribe, a estar, aunque sea por un rato, en esa zona intermedia que, como decía Graciela Montes, es indómita, es fronteriza, es rebelde y tiene un rebelde protagonismo, es de potencia ingobernable, que es la zona de la creación, la zona del arte. Y bueno, al igual que la escritura irrumpió y nos buscó y generó un cambio, también nos pasó con las participantes porque nosotros pensábamos que iban a ser todas mamás las que venían y no, la verdad que algunas son mamás, otras no, son madres de hijos más grandes, de hijos más chiquititos, pero son todas mujeres que cada vez que leemos literatura infantil nos reencontramos con la propia historia, con la propia infancia, con la fantasía, con el juego, con la ternura, con la diversión, que podemos al leer resignificar las experiencias duras y concretas de la vida. Habrá que seguir pensando si hace falta el adjetivo de infantil o si en realidad no basta directamente con decir literatura. Porque si hay algo hermoso para los y para las adultas es entrar en las historias, en esas en donde se puede volar, tener poderes, convertirse en globo, revivir, ser bruja, mago, sapo, emperatriz. Entrar y dejarnos mecer por esa frase que alguna vez dijo Michel Petit, tomando una experiencia de un joven argelino que decía que la literatura le había dado la posibilidad de soñar, porque para poder soñar hay que haber soñado mucho. Muchas gracias.